Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy estoy en medio de sillas de ruedas. He sido muy bendecido en cuestión a sillas de ruedas. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de tener ya en un solo año 4 sillas de ruedas porque tengo 3 aquí, pero la primera ya no la tengo. Voy a tratar de mostrarles un poco de cada silla que tengo. Espero poder darles la idea de lo que estoy haciendo. En muy poco tiempo, gracias a Dios, he podido tener la experiencia de 4 sillas diferentes y me siento muy agradecido con Dios y con todas las personas que han sido parte de este proceso. La primera silla ya no la tengo, la regalé rapidito, solo la tuve como 15 días, la usé. Luego me regalaron esta. Esta silla me la regaló Hop Haven de Guatemala. Ellos fueron los primeros que contribuyeron conmigo. Es una silla bastante rústica, pero me ayudó mucho en el proceso de independización. Mi primer video que hice en Facebook, de la primera transferencia que hice yo solito, de la cama a la silla, la hice con esta silla. Es una silla que pesa como 50 libras, es muy pesada. Les voy a mostrar cómo se arma esta silla. Mi esposa la armaba todo el tiempo, le quitaba las llantas, le ponía las llantas y es bastante pesada, entonces no sé cómo va a salir, pero voy a intentar hacerlo para mostrárselas y luego poder mostrarles las otras sillas. Esta silla pesa mucho, entonces no sé realmente cómo lo voy a hacer. Como repito, nunca la he armado solo, entonces vamos a ver cómo sale. Es realmente pesada. Está hecha de hierro puro. Voy a intentar hacerlo lo mejor que se pueda. Realmente no sé cómo mi esposa lograba hacer funcionar esta silla porque es demasiado pesada. No la puedo levantar con una mano. Wow. Sí, realmente es muy pesada. No sé cómo hacerlo realmente. Tengo una grandiosa idea. Tengo que tener cuidado de que no me caiga en los pies porque voy a estar en problemas. Esta cosa me puede quebrar el pie si me cae. Ya me hizo sudar. Vamos a poner primero la llanta encima, luego lo vamos a dar vuelta para poner la siguiente. Solo la llanta, la rueda pesa. Ahí está. Listo. Ya tiene la primera. Vamos a darle vuelta. Yo creo que aquí ya se me va a hacer más fácil. Le vamos a poner el freno para ver si nos ayuda en cuestión de movimiento. Perfecto, ahí la tenemos. Ahí está. Me ha hecho sudar. Es muy pesada. Esta utiliza este tipo de tornillitos. Son tornillos como una mariposa para poder sostener el respaldo. Aunque yo creo que eso lo tendría que haber hecho antes de poner la rueda. Es cansado. Pero aquí tenemos tiempo. Hoy estoy de descanso, no trabajo, entonces tenemos todo el día si es necesario para hacerlo. Ya pusimos una, vamos a poner esta llanta. Ahora vamos a regresarla. Tengo miedo que me caiga en los pies y no la logre detener. Entonces vamos a quitar esta llanta acá. Ahí está. Y vamos a colocar el otro tornillito. Colocamos la rueda de regreso. Vamos a poner freno y ahora la regresamos y ponemos la siguiente rueda. Y ahí queda. Ahí está la silla.
armada, lista, no tiene aire. En diciembre del año pasado dejé de usarla, entonces está guardada desde ese tiempo y me imagino que por eso perdió el aire de las ruedas. Pero pues ahí está todavía es funcional. Hophaven de Guatemala ha regalado miles y miles de estas sillas en Guatemala. Está ayudando a mucha gente que realmente lo necesita. Estoy muy agradecido con ellos porque fueron los primeros que me prestaron ayuda después de mi lesión. Entonces, eso es la silla monstruo, le llamo yo, porque es muy pesada, pero es muy funcional. Así se ve de todos los ángulos. Esta es este cincho que se ve aquí es para ponérmelo en esta parte, para ponérmelo acá, para no caerme. Esta otra cinta va en los pies, para que va en las piernas, para que las piernas no se abran o se caigan. Entonces así es como funciona esta silla. El día de hoy pues obviamente ya no la estoy usando porque tengo 2 sillas más que son menos pesadas, entonces les voy a mostrar. Esta silla amarilla fue la segunda silla que tuve en Guatemala. Aunque es una silla muy pesada, todavía es mejor. Tiene más beneficios que una silla médica común. Las transferencias son más fáciles por el diseño que tiene, son más fáciles de transferir. De hacer una transferencia del carro a la silla o de la cama a la silla o viceversa. Aunque para dar una vuelta de 360 grados ocupa demasiado espacio. Entonces eso es una de las desventajas. Aunque también el peso es una desventaja muy grande y muy notoria por el material del que está construido, ¿verdad? Ahora, esta silla me la regalaron en diciembre del año pasado. Una amiga de nosotros nos regaló esta silla. La compró en eBay solo para regalármela a mí. No es específicamente para mí. La compraron usada en eBay y me la regalaron. Eso nos ayudó en cuestión de peso. El peso es súper sencillo. Esta silla amarilla pesa 3 veces más que esta. Entonces se imaginan el peso que tiene, ¿va? Es bastante difícil manipularla. Mientras que esta es totalmente de aluminio y pesa 100% menos que esa y también es más pequeña. Entonces, al ser más pequeña de diámetro, dar una vuelta a 360 grados es más fácil. Se hace en menos espacio. También para entrar a los baños o para entrar a las puertas es más fácil. Me permite accesar a más lugares a los que podía entrar con esta silla. Es más fácil manipular esta silla que la otra. Esta la tuve desde diciembre del año pasado hasta hoy, todavía la tengo y la uso. Ahorita la uso solo para trabajar. Ya para salir y para estar en la casa uso la rojita, esta roja. Esta silla ya no es regalada. Esta silla la pagó el seguro de mi trabajo. La semana pasada me trajeron esta silla. Esta silla está hecha específicamente a mi medida. Tomaron medidas de todo mi cuerpo para hacer esta silla. Esta silla está hecha a mi medida. Está hecha especialmente para mí. Pero esta ya no es regalada. Esta silla la pagó el seguro de mi trabajo. Porque ahora con el trabajo que tengo seguro médico y pues el seguro cubre 80% de todos mis gastos médicos. Entonces, obligatoriamente ellos, con una receta del doctor, ellos tienen que comprar o tuvieron que pagar 80% de la silla. Nosotros solo pagamos 20% de la silla. Como repito, está hecha específicamente para mí y pesa menos que esta todavía. Esta sí es menos pesada que la azul. Entonces está hecha de un material
Está hecha de aluminio con aleación de no sé qué. Yo realmente no sé de qué materiales exactamente está hecha. Solo sé que tiene aluminio y también tiene otro material que no sé cuál es. Es más pequeña. Todavía no me acostumbro porque estoy acostumbrado a esta. Me quedo bien cómodo en esta silla. Pero esta, al ser más pequeña, me hace sentir más reducido. Me hace sentir como que estoy apretado y no sé, todavía no me acostumbro. Por supuesto, tengo que acostumbrarme con el tiempo. Cuando me cambié de la silla amarilla para la azul, me pasó lo mismo. Me sentía igual raro, me sentía mal sentado, todo. Pero ahora ahora que ya tengo esa por 11 meses, la uso todos los días. Ya me acostumbré a estar en ella. Ahora que me estoy cambiando de esta para esta, me siento más apretado. Me tengo que acostumbrar, no sé cuánto tiempo me va a llevar a acostumbrarme a esta. Ya le hice algunos cambios de cómo venía, no notorios, pero por ejemplo moví el eje central más adelante porque para empujar la rueda me quedaba demasiado atrás. Entonces, al estar la rueda demasiado atrás, yo me siento incómodo hacer rodar la rueda y es más duro. Y a mí también me gusta hacer caballitos, y para hacer los caballitos es más complicado si las ruedas están atrás. Si el eje central está demasiado atrás, es un poco complicado levantar las llantas de adelante. Eso fue uno de los cambios que le hice. También le bajé la plataforma de abajo, la plataforma de los pies. La hice más abajo porque estaba un poco arriba, entonces la bajé más para que mis pies queden un poco más colgados, para sentirme más cómodo. Al momento de mover el eje central más adelante, pues obviamente hay que mover los frenos. Entonces los frenos también tuve que correrlos más adelante para poder usarlos, porque no se puede. Si las llantas están muy adelante, quedan los frenos muy apretados, entonces hay que ajustarlos. También una de las cosas que hice, uno de los cambios que hice fue subir esta parte. Aquí hay una serie de niveles que se puede subir el eje central hacia arriba. Esto es para que el sillón quede inclinado o que quede más a nivel. Me lo dejaron así como que muy inclinado. Entonces yo lo que hice fue levantarlo, ponerlo un poco más a nivel. Entonces lo que hice fue bajar esta parte hacia abajo. De esa forma el sillón queda más a nivel. Esos fueron los cambios que le hice. También traía también aquí en estos orificios traía unas rueditas, traía unas llantitas para no caerme, ¿va? Cuando hacía los caballitos, pero realmente a mí no me sirven, entonces yo las quité y las guardé. Y pues así es como la voy a usar ahora, de hoy en adelante. Me gusta bastante que no pesa nada. Para mí esto realmente no pesa. A comparación de las otras dos, esta pesa menos. En ese orden es como he venido teniendo sillas nuevas. Cada una trae sus propios beneficios y ha sido para mejorar. Me ha ayudado para poder desempeñarme más como persona en la vida. Y esperemos en Dios podamos continuar mejorando día con día. Entonces, espero que se den una idea de las sillas que he tenido. No es para presumirlas, es para mostrar que de una o de otra forma he sido bendecido por Dios. Hay mucha gente que me ha apoyado como yo realmente nunca lo esperé, y estoy muy agradecido por eso. Repito, no es para presumir que tengo sillas, realmente no es algo que se presuma, pero me siento muy feliz, me siento contento de poder tener tanta ayuda. Eso quiere decir que Dios está conmigo, que Dios no me ha abandonado, aún en la situación de vida que estoy pasando o que estoy viviendo. Entonces, espero que les haya gustado. Pues nada, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y no olviden suscribirse si les está gustando el contenido que estoy subiendo. Entonces suscríbanse, compartan para que alguien más pueda ver lo que estoy haciendo y compartir un poco de mi historia con el mundo. Nos vemos a la próxima.